cuando quieras. Bien, nos vamos a referir ahora al tipo culposo o negligente. Se dice culposa a aquella conducta que el tipo individualiza, como vimos, lo habíamos adelantado, no en función del objetivo, no en función del fin que se propone el agente, sino de la forma defectuosa en que programa la causalidad. No es verdad que en el tipo culposo no haya finalidad. Vamos a insistir en esto porque muchas veces se dice la conducta típicamente culposa no es final. Sí, es una conducta final, sí, solo que no se la individualiza por la finalidad, sino por la forma defectuosa de seleccionar la causalidad, de poner en funcionamiento la causalidad. Es decir, ya varias veces dijimos, la conducta primero nos proponemos una finalidad, seleccionamos mentalmente los medios para obtener esa finalidad y finalmente ponemos la causalidad en funcionamiento, ¿no? De estos tres pasos, es en este segundo donde está la negligencia, es decir, el segundo momento en el que está el defecto, es decir, no se pone el debido cuidado al seleccionar los medios para obtener la finalidad de que se trata. Quiero ir a La Plata, bueno, selecciono los medios, tengo que subir a la autopista con el auto, pongo en funcionamiento la causalidad, subo a la autopista con el auto, pero quiero llegar en tantos minutos, no puedo llegar en tantos minutos, excedo la velocidad, provoco un resultado porque programé mal la causalidad para obtener la finalidad. La finalidad de ir a La Plata no está prohibida, pero lo que está prohibida es la forma en que selecciono los medios para llegar. Los tipos culposos, todos los tipos culposos son tipos abiertos, porque es necesario cerrar el tipo. Negligencia, bueno, a veces imprudencia, negligencia, se dice esto confunde un poco. Imprudencia y negligencia no son dos formas de culpa. En realidad la negligencia, podría decirse que todo es negligencia. Es decir, imprudencia es actuar con negligencia también, ¿no? La idea de negligencia es mejor, porque es que está faltando algo, y que ese que está faltando es el cuidado debido, ¿no? Cuidado debido en seleccionar. Los tipos culposos son tipos abiertos necesariamente porque tengo que saber en cada caso, con cada comportamiento, cuál es el cuidado debido. Y para saber eso tengo que saber qué se proponía el sujeto, qué clase de conducta está realizando el sujeto. No hay un cuidado debido general, no, hay un cuidado debido respecto de cada una de las múltiples conductas que desarrollamos en la vida, en la interacción, etc. Tenemos que tener cuidado al caminar, de no chocar con alguien, no pisar a la gente que está alguien que está en el piso, no empujar a nadie. Hay un cuidado debido en el conducir un vehículo, hay un cuidado debido en el médico, hay un cuidado debido en dar una inyección. Depende. Entonces, siempre que nos encontramos con una conducta que pretende ser típicamente culposa o negligente, es necesario cerrar antes el tipo con el cuidado debido y para eso tenemos que atender a la finalidad de la conducta. Esto nos está indicando que la finalidad no solo es un dato óntico de la conducta, de toda conducta típica y también de la negligente, sino que es un dato que lo necesitamos jurídicamente. Pensemos lo siguiente, un automóvil sale de una cochera y lesiona a una persona que está transitando por la acera. Puede ser que haya un sujeto manejando el automóvil que viola el deber de cuidado que debe tener el conductor de un automóvil cuando atraviesa una acera, un lugar transitado. Pero también puede ser que no hubiese conductor y el auto se hubiese desplazado, entonces el deber de cuidado debido que se violó
es el de fijar, el de asegurar cualquier cosa pesada que se puede desplazar y lesionar a alguien. Puede ser también que el automóvil estuviese estacionado adentro de la cochera y alguien que no sabe manejar accionó la llave de contacto. ¿Qué cuidado debido violó? El cuidado debido que me obliga a no accionar ningún mecanismo desconocido que no sé cómo funciona. Tengo que abstenerme de hacer funcionar cualquier mecanismo potencialmente lesivo cuando no sé cómo eso funciona. El tipo culposo en general, esto queda claro, por ende en cada caso necesito no solo es que la conducta tiene finalidad en el plano de la realidad, sino que en el plano jurídico necesito conocer la finalidad para cerrar el tipo y determinar si la conducta es violatoria o no de un deber de cuidado. No puedo individualizar el deber de cuidado jurídicamente y por ende no puedo cerrar el tipo si no sé cuál es la finalidad que la conducta perseguía. ¿Para qué es lo que el sujeto estaba haciendo? Ahora, el tipo culposo tiene una estructura que es por completo diferente a la del tipo doloso. Si bien se puede hablar de elementos subjetivos en el tipo doloso y hay componentes de tipo subjetivo, estos no responden a las mismas características de los del tipo doloso. No se puede hablar de un tipo doloso negligente y de un tipo subjetivo negligente de la misma manera que se hace la clasificación entre tipo objetivo y subjetivo cuando hablamos de tipo doloso. Y no se puede hablar porque fundamentalmente el dolo requiere, como vimos, conocimientos actuales, conocimientos reales, y muchas veces el tipo culposo basta la previsibilidad, es decir, un conocimiento potencial, no se requiere un conocimiento efectivo. En cuanto al aspecto imputativo, no solo es insuficiente el criterio de dominabilidad, que solo existe en alguna culpa temeraria, en una negligencia temeraria, y tampoco existe participación, pues todos los casos son de autoría o bien son atípicos. Quede claro que no hay participación dolosa en delito culposo, no hay participación culposa en delito doloso, no. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que si yo veo a dos personas peleándose y no me doy cuenta, vengo de cazar, están los dos en un estado de excitación ahí tirándose puñetazos y dejo un arma, uno de los dos tome el arma y le pegue un tiro al otro. Sí, es posible, pero en tal caso sería yo eventualmente un autor culposo, pero no un cómplice culposo. Puede suceder que alguien me instigue o quiera ser autor mediato a través mío, diciéndome, el que me dice que dispare, que si soy el miope que está cazando y me indica que dispare sobre el lobo, ahí tenés al lobo, es una persona, es un autor mediato, no es un instigador de ninguna manera. De modo que esos supuestos quedan excluidos. No hay una extensión de la autoría para instigación o para complicidad. En materia de tipicidad negligente, ¿hay autoría o no hay nada? La autoría en el tipo culposo tiene por base la causación y no el objetivo final, sino la causación, quede claro. Una vez cerrado el tipo culposo, todo tipo culposo requiere la producción del resultado, de una mutación del mundo de un resultado. Y requiere la producción del resultado porque una conducta puede ser violatoria del deber de cuidado, pero si no produce el resultado, no es típica. El resultado en el tipo culposo, en el tipo negligente, es siempre un componente de azar. En el tipo doloso a veces, pero en el tipo doloso la conducta está dirigida a la producción del resultado, el azar es menor. En el tipo culposo el componente de azar es de toda evidencia.
Y es necesario que sea así porque de lo contrario, si bien no toda violación de reglamento resulta una violación de deber de cuidado, muchísimas violaciones reglamentarias pasarían a ser delito, lo cual sería inabarcable, es decir, no sería admisible, ¿no? Es decir, alguien puede todos los días recorrer 50 metros con su vehículo a contramano para ahorrarse la molestia de dar la vuelta a la manzana y entrar por la mano que corresponde a su garaje. Bien, lo puede hacer todos los días del año, 365 días y no pasa nada. El día 366 lesiona a una persona. Bueno, ese día la conducta es típica. No hay nada que hacerle. De otra forma se ampliaría la tipicidad negligente de una manera que una sociedad no lo resiste. Segundo requisito elemental de la tipicidad negligente es la previsibilidad del resultado. Si el resultado no resulta previsible, bueno, se trata de un accidente, de un caso fortuito. Existe una negligencia cuya gravedad elimina toda duda respecto de la violación del deber de cuidado y la previsibilidad del resultado, es la que se presenta cuando el juzgador, es decir, el juez como tercero, observa y desde el punto de vista objetivo dice: acá hay un plan para producir el resultado. Es decir, el que está viendo que alguien circula a contramano por una ruta y a alta velocidad dice: este es un suicida. Es decir, hay una tipicidad dolosa objetiva. Luego, en lo subjetivo, no se confirma eso. No. Son los casos de dolo eventual, evidentemente. Son los casos en que en lo subjetivo no se confirma porque el sujeto tenía razones más que fundadas, etcétera, y perfectamente creíbles para creer que iba a evitar la producción del resultado. Pero desde el punto de vista objetivo, sí, ahí en esos casos de culpa temeraria, de negligencia temeraria, tenemos una tipicidad dolosa objetiva, que no cierra el tipo doloso justamente por esa razón, ¿no? Excluimos el dolo eventual y decimos: no, acá hay una culpa que tuvo representación, sí, pero sigue siendo culpa. Ahora, fuera de este caso de culpa temeraria, ¿no?, en la culpa común, en la culpa corriente, en la culpa que no es temeraria, para distinguirla necesariamente del accidente, el requisito siempre es la previsibilidad. El deber de cuidado no deja de ser objetivo en razón de la previsibilidad. Y en este caso, el sujeto puede haber previsto, puede no haber previsto, pero le era previsible. Por eso les digo, hace un momento les digo, los elementos del tipo culposo o negligente, los elementos subjetivos, no son los mismos del tipo doloso. En el tipo doloso, cuando tenemos los conocimientos que requiere, son conocimientos reales. Acá basta con la previsibilidad. Y al respecto de esto tenemos que entender las conductas que son corrientes, usuales, caminar por la calle, etcétera, son conductas normales, de aquellas conductas respecto de que son de riesgo, aquellas conductas particularmente de riesgo. En las últimas, en estas conductas de riesgo, cuando no se dispone de los conocimientos necesarios o de la habilidad necesaria para realizar la conducta, el deber de cuidado exige directamente no realizar la conducta. Cuidado. Ahora, bien, previsibilidad, basta con que el sujeto le haya sido posible preverlo, y por ende le haya sido exigible preverlo, por un lado. Conductas que no son de riesgo, caminar por la calle, etcétera, no empujar a nadie, no tirar al suelo a nadie. Conductas de riesgo,
la previsibilidad me impone en ese caso no realizar la conducta si no tengo la habilidad o los conocimientos necesarios para realizar la conducta. Pero esto plantea un problema que son las capacidades de previsión que son excepcionales. Es decir, no todos los que participamos en la vida social, no todos los que integramos una sociedad tenemos la misma capacidad de prever riesgos. Hay algunos que tienen una capacidad mayor de previsión de riesgos en razón de su profesionalidad, en razón de los medios de que disponen, etc. Hay automóviles que tienen un dispositivo que indica, que permite ver para atrás cuando se está estacionando, hay otros vehículos que no lo tienen. Cabe preguntarse si aquel que tiene mayor capacidad de previsión tiene un mayor deber de cuidado, si el deber de cuidado va en relación con la capacidad de previsión. Supongamos un médico de campaña, tiene determinados medios, pero un médico de un hospital de alta tecnología dispone de más medios. Este último tiene un deber de cuidado mayor que el anterior. En función del principio de igualdad, muchos niegan esto y dicen no, por la circunstancia de disponer de medios de mayor previsibilidad, no se puede exigir un deber de cuidado mayor en función del principio de igualdad. Yo creo que la cosa funciona de un modo contrario. Todas las sociedades son desiguales y nuestras sociedades son estratificadas, son todavía más desiguales. De modo que sí, creo que justamente en función del principio de igualdad es requisito para aquel que tiene la posibilidad de tener mayor previsibilidad que se le exija un mayor deber de cuidado acorde con los medios de que dispone para prever lo que puede pasar en la situación o las consecuencias de su conducta. El tipo culposo también requiere un nexo de determinación o conexión de antijuridicidad concreta. No basta con que la conducta sea violatoria del deber de cuidado y que esa conducta violatoria del deber de cuidado haya producido el resultado. El nexo de antijuridicidad concreta o el nexo de determinación es el que permite establecer que el resultado se produce justamente en razón de la violación del deber de cuidado. Es decir, un sujeto va manejando y excede la velocidad de 100 kilómetros horarios, va a 130 kilómetros horarios. Excede la velocidad, está violando un deber de cuidado. Hay un suicida arriba de un árbol que está esperando que pase un auto y a 10 metros del vehículo se le tira adelante, el sujeto lo arrolla, el automóvil lo arrolla y le produce la muerte. Si el sujeto hubiera manejado a 100 kilómetros, en 10 metros hubiera podido detener el vehículo, no, evidentemente no. De modo que, aunque hubiese cumplido con el deber de cuidado, el resultado se hubiese producido de la misma manera. Entonces, hubiese sido una observancia inútil en el caso respecto de la violación del deber de cuidado. Es decir, imponer o penar observaciones de deberes de cuidado que son inútiles en el caso concreto. Es decir, la conexión concreta de antijuridicidad falta en este caso. Pero también hay una conexión abstracta de antijuridicidad que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de la norma que fija el deber de cuidado. Porque si el objetivo de la norma que fija el deber de cuidado no se refiere al resultado, esto no tiene nada que ver. Concretamente lo siguiente. Una norma que dice prohibido fijar carteles. Bueno, el sujeto fija carteles. Bueno, viola la norma prohibido fijar carteles. Y eso determina que haya carteles en el muro y entonces algunos de los conductores de vehículos se distraen mirando los carteles. Bueno,
La norma violada es una norma de higiene, de preservación de monumento histórico, de limpieza urbanística de la ciudad, etcétera, pero no tiene nada que ver con la preservación de la integridad física, eso es otra cosa distinta. El objetivo del deber de cuidado no está referido al resultado que se produjo. Está prohibido dejar que el perro deje los excrementos en la calle, bueno, por razones de higiene. Bueno, pero si un sujeto pisa un excremento y se cae, se lesiona, no tiene nada que ver, es una cuestión de higiene, no una cuestión de seguridad en la circulación de la calle. El objetivo que tiene la norma que está violada, el deber de cuidado, es un deber de cuidado referido a la higiene, no a la integridad física de las personas. Ahora bien, en el tránsito, sobre todo, pero no solo en el tránsito, sino en muchas actividades, sobre todo la actividad médica, etc., los deberes de cuidado están a cargo de varias personas. Es decir, tenemos múltiples actividades en que participamos varias personas. El tránsito es una de ellas. Participan peatones, participan conductores, participan pasajeros de vehículos, en fin, en toda actividad compartida, ¿cómo se regula la cuestión del deber de cuidado? Hay quien dice, bueno, porque si alguien estaba cruzando fuera de la senda peatonal y lo atropellaron, entonces no pasa nada. No, cuidado, ¿qué está diciendo? No es así, no es así. Es cierto que el peatón está violando un deber de cuidado si cruza por fuera de la senda peatonal, eso es verdad. Pero no por eso se exime de responsabilidad cualquier conductor que lo revolea por el aire. No, cuidado. En toda actividad compartida rige lo que se llama el principio de confianza. Yo no tengo por qué desconfiar de que del otro respecto de su observancia del deber de cuidado, siempre y cuando yo en la capacidad de observación que tengo mientras cumplo la conducta conforme al deber de cuidado, no tengo un indicio de que el otro está violando el deber de cuidado. Yo tengo un indicio como conductor de que el otro está violando el deber de cuidado cuando veo pasar una pelota por delante de mi automóvil. Detrás de la pelota viene un chico. Tengo un indicio de la violación del deber de cuidado del otro participante cuando veo que hay un sujeto que empieza a cruzar la calle. Tengo que parar el vehículo, o detener la marcha, o esquivarlo de alguna manera. No tengo por qué creer que otro conductor está violando el deber de cuidado hasta que veo que un sujeto intenta pasarme por la derecha. En ese momento tengo que tomar yo las precauciones, acá hay alguien que está violando el deber de cuidado. Mi deber de cuidado es, en ese momento, es o parar el auto o detener la marcha o hacerme un poco a la izquierda y dejar pasar al loco, etc. Bueno, lo que sea. Pero el principio de la confianza es este. En una intervención quirúrgica intervienen, no sé, equipos quirúrgicos de 20, 30 personas. La ley de responsabilidad médica se le ocurrió decir que el jefe de equipo es responsable de todo, ¿no? El jefe de equipo penalmente no puede ser responsable de todo. Ahora, si el cirujano está viendo que viene menos sangre, le tiene que decir al anestesista, mirá que acá está viniendo menos sangre. Bueno, pero eso pero no se puede responsabilizar a alguien por todo lo que hace el conjunto. En el principio de la confianza funciona de esta manera, ¿no? Ahora, todo lo que sea participación en una conducta riesgosa de otro, asumida de otro, es decir, la víctima no se preocupa por su integridad física y toda la participación que yo pueda tener es atípica. Cuidado. Si yo le presto dinero a una persona que me pide dinero porque quiere volar en un parapente un día de viento, y bueno, es una decisión de él, yo le presto el dinero, vuela en el parapente, lo agarra el viento y se da contra una pared o queda colgado de un árbol. Bueno, pero eso, la violación del deber de cuidado
en la víctima respecto de su integridad física, siempre y cuando se trate de una persona normal, adulta, etcétera, ¿no? También tampoco entran dentro de la tipicidad aquellos resultados que se producen cuando ya alguien se ha hecho cargo de la situación y tiene el deber de neutralizar los riesgos. Es decir, puede ser que yo por imprudencia o negligencia ocasione un accidente de tránsito en el cual ha habido abolladura de latas, guardabarros, etcétera, quedan los autos ahí. Viene la autoridad policial, se hace cargo de los vehículos, se lleva los vehículos remolcándolos y en ese momento se produce otro hecho con unas consecuencias lesivas. No, desde el momento que la autoridad policial se hizo cargo de los vehículos y tuvo tiempo y tuvo ocasión de neutralizar cualquier riesgo, a partir de ese momento los resultados que se produzcan son atípicos respecto de los protagonistas del primer accidente con abolladura de guardabarros, etc., ¿no? En los componentes subjetivos del tipo culposo, yo les decía que bastaba la previsibilidad. Esta previsibilidad pueda que el sujeto haya previsto o pueda que el sujeto no haya previsto. Si el sujeto previó la posibilidad del resultado, bueno, eso es lo que se llama culpa consciente o culpa con previsión. En el caso de la culpa temeraria, obviamente que tuvo que preverla, es culpa consciente. En el caso de la culpa inconsciente, el sujeto tuvo la mera posibilidad, y para esto basta para la tipicidad culposa, la mera posibilidad de prever aunque no haya previsto. Es la llamada culpa inconsciente o sin representación, que da lugar incluso al delito de olvido. Me voy de casa, me olvido de cerrar el gas. Bueno, listo. Un caso de culpa inconsciente. Cuidado. No se trata, en ninguno de estos casos se trata de grados de culpa. No es que la culpa consciente sea más grave que la culpa inconsciente. No es así. Solo lo es en el caso de la culpa temeraria, por supuesto. Pero fuera de ese supuesto no es la culpa consciente más grave. Incluso puede ser más grave la culpa inconsciente, es decir, la culpa consciente de aquel que dijo, bueno, no va a pasar nada, no necesariamente es más grave que la culpa inconsciente, que la culpa de aquel que ni siquiera pensó en la posibilidad, que tenía la posibilidad y el deber de pensar, ¿no? De modo que eso no son grados no se trata de grados de gravedad de la culpa, ¿no? Bien, todo lo que hemos dicho hasta ahora son referencias al tipo culposo activo, pero puede haber tipos culposos omisivos. La negligencia en la estructura omisiva consiste en realizar una acción diferente de la debida por negligencia. Creo que el chico no se está ahogando, creo que está jugando, etc. Creo que el pedido de socorro es una broma, superficialmente, cuando tendría que poner la suficiente atención en eso. Es decir, hay negligencia en la percepción de la situación, ¿no? Hay una negligencia en la percepción de la circunstancia del tipo circunstanciado, que siempre es un tipo omisivo. También el tipo culposo omisivo es un tipo circunstanciado. Y tengo una negligencia en la percepción de las circunstancias. Es decir, podía haber percibido las circunstancias y sin embargo fui negligente en la percepción de las circunstancias. O en la evaluación de la capacidad mía para interferir la causalidad. Ahora, me podrán decir ustedes, bueno, pero si en todo tipo culposo se produce la violación de un deber de cuidado, es que en todo tipo culposo se omite el cumplimiento del deber de cuidado. Y si se omite el cumplimiento del deber de cuidado, ¿todo tipo culposo no es un tipo omisivo? Una buena pregunta.
No, no es un tipo omisivo. Obviamente la negligencia sí está indicando que se omite el cumplimiento de un deber, pero nunca, no siempre es exigible que se realice la conducta con el cuidado debido, porque entonces estaríamos exigiendo algo imposible. Una persona que tiene una dificultad visual muy grande, una dificultad visual grave, y que no obstante conduce un vehículo, sí, por supuesto que incurre en si produce una lesión, una muerte, incurre en una tipicidad culposa o negligente. Pero a esa persona no se le puede exigir que conduzca el vehículo con el cuidado debido porque nunca lo va a poder hacer. La exigencia en ese caso es que no conduzca ningún vehículo. Entonces esa es la diferencia que hay entre el tipo culposo y el tipo omisivo. Creo que esto debe quedar claro, ¿no? Ya cuando vimos los principios constructivos, los principios que se derivan de la Constitución, vimos que en materia de derecho penal se excluye eso que se llama responsabilidad objetiva. No existe responsabilidad objetiva. La responsabilidad penal a nivel del tipo solo puede ser por dolo o por culpa. No hay otra. De modo que los tipos pueden ser activos, omisivos, pero tienen que ser dolosos o culposos. La responsabilidad objetiva no existe. Sin embargo, el principio que vimos, el versar in rei licita, el principio que nuestro derecho positivo rechaza, es decir, el que quiso la causa, quiso el resultado, es un principio que no tiene vigencia entre nosotros, que es según el cual se podría consagrar la responsabilidad objetiva. Sin embargo, hay dos casos en que hay dos brechas en las cuales puede llegar a filtrarse esta responsabilidad objetiva. Una son los llamados delitos calificados por el resultado. Y otro es la situación o estado de exculpación provocado por el propio agente. De esto último nos vamos a ocupar, para no confundir y no adelantar un tema, nos vamos a ocupar cuando tratemos de la culpabilidad. Pero de los delitos calificados por el resultado vamos a decir dos palabras ahora. Hay figuras que son complejas en nuestra legislación positiva. Por ejemplo, hay tipos dolosos que están calificados por otros resultados dolosos más graves, como el secuestro con lesiones graves, con lesiones gravísimas, o con homicidio, el artículo 142 bis, el penúltimo párrafo de nuestro Código Penal. Hay tipos dolosos que se califican en razón de la producción de conductas negligentes, de resultados negligentes, que es el secuestro con resultado de muerte. Ahí el resultado no tiene que ser doloso, basta con que el resultado sea culposo. Es el 142 antepenúltimo párrafo. Hay tipos culposos que tienen resultados culposos más graves, que, son el estrago culposo con resultado de muerte, del 189. Y hay concursos ideales que están resueltos específicamente en el Código Penal con tipos cuya conducta es dolosa pero que tiene un resultado culposo, como es el homicidio preterintencional. Es una conducta dolosa de lesiones con un resultado de muerte culposo. Es un concurso ideal resuelto específicamente en el inciso primero del artículo 81 del Código Penal. En ninguno de estos casos funciona el versar in rei licita. No están calificados por el resultado, porque el resultado es una cuestión de responsabilidad objetiva, como en algún tiempo dijo la doctrina italiana. No hay responsabilidad objetiva en nuestro derecho. Como vimos, en uno de los casos hay dolo con otro resultado doloso, en algunos de los casos hay dolo con resultado culposo, en otros es culpa con otro resultado culposo más grave.
Y en este último lo que tenemos es dolo con un concurso ideal de dolo con un resultado culposo. Quiero aclarar lo siguiente, sobre todo en algunos delitos, en algunos tipos de nuestro Código Penal, esto no está muy bien determinado, sobre todo en los delitos contra la seguridad pública, que han sido delitos mal legislados a lo largo de toda la historia de nuestra codificación. Se ha descuidado muchísimo, entonces muchas veces podemos tener dudas sobre si el otro resultado es doloso o culposo. Estas dudas creo que hay que despejarlas teniendo en cuenta cuál es la cuantía de la pena, cuál es el monto de pena que se calcula para eso. Todo esto viene porque a lo largo de la codificación se tomaron estos delitos del viejo Código Español de 1870, donde había una presunción de dolo, nosotros nunca la tuvimos, y en consecuencia no se aclara si son culposos, son dolosos, etcétera. Muchas veces espero que el legislador, que en algún momento, no creo que en este, el legislador sea un poco más cuidadoso a este respecto y nos evite realizar estos malabares para determinar si el otro resultado es doloso o el otro resultado es culposo. Muy bien. Bueno, con esto cerramos un poco el tema de la tipicidad culposa, pero acá no termina el problema de los tipos. Acá no termina porque se plantea una situación cotidiana, frecuente en la jurisprudencia y no muy bien resuelta en la jurisprudencia. Tenemos una conducta típica, sí, o varias conductas típicas. ¿Cuándo tenemos una conducta típica y cuándo tenemos varias conductas típicas? Es decir, ¿cuándo tenemos un delito o cuándo tenemos varios delitos? Es una cuestión de tipicidad. Y es grave, porque el principio es que, bueno, a un delito corresponde una pena, y a dos delitos, dos penas, a tres delitos, tres penas. Sí, claro. Pero ¿cuándo hay uno, cuándo hay dos, cuándo hay tres? Es el problema de la unidad y de la pluralidad de delitos, el problema de los concursos, etcétera, que como es un problema bastante complicado, no quiero empezar a tratarlo ahora y después tener que abandonarlo, de modo que cerremos acá y en la próxima vamos a hablar de la unidad y pluralidad de delitos. Esto creo que quedó en